A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa creado para que todos ustedes estén al tanto de todos los temas de la odontología. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos en esta etapa del cambio de año. Comenzamos a hablar del año nuevo, entonces queremos hablar un poco de los cambios que se van a producir con el año nuevo. Siempre comenzamos con una lista de metas que tenemos, que queremos cumplir, que no las hicimos del anterior año y decimos este año va a ser diferente. Y hablamos de grandes cambios que queremos hacer. Y en específico vamos a hablar de uno de estos grandes cambios que podemos hacer gracias a la odontología. Para esto tenemos hoy día con nosotros a la invitada, la doctora Gabriela Benalcázar. Un gusto que estés hoy día aquí, Gabriela. Saludos, Liz, un gusto. Saludos a todos y muchas gracias por recibirme. La doctora Gabriela es ortodoncista que justo viene de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, fuiste mi compañera en la universidad, sí. Estudiamos aquí las dos en la San Francisco, pero tu especialización en ortodoncia pues la estás haciendo allá en Colombia. Entonces el gran cambio que vamos a hablar va a ser sobre los brackets, la ortodoncia y la cirugía facial, es decir, los casos no convencionales, los casos más extremos. Por eso hablamos de cambios grandes, ¿no? Entonces justo va con nuestro especial de año nuevo, ¿no? Entonces comencemos a hablar de esto, los brackets y la cirugía facial. Listo, bueno, podemos empezar con la presentación. Quería hablarles de este tema tan interesante que es la cirugía facial y pues la relación que tiene con la ortodoncia, ya que no muchas personas saben que es necesario un tratamiento ortodóncico para la preparación quirúrgica de pacientes que tienen discrepancias esqueléticas muy grandes. Entonces podemos iniciar viendo qué es la ortodoncia. La ortodoncia básicamente es la especialidad de la odontología cuyo objetivo es mover los dientes para obtener una adecuada oclusión. Y no todos los cambios que se pueden obtener con la ortodoncia son suficientes para corregir todas las maloclusiones. En la siguiente diapositiva podemos observar que existen varios casos en los cuales se recomienda la ortodoncia. Normalmente estamos acostumbrados a que los pacientes vengan pidiendo un tratamiento cuando tienen los dientes desorganizados, quieren arreglar su sonrisa y básicamente eso, pero hay más cambios que se pueden necesitar, como un paciente que tiene el maxilar muy grande, los dientes superiores muy hacia adelante o lo contrario, los dientes inferiores muy hacia adelante. Como se pueden ver en las imágenes, el primer caso, el paciente tiene los dientes muy desorganizados, mucho apiñamiento. En el segundo caso, los dientes superiores se encuentran muy por delante de los inferiores. Y en el tercer caso, los dientes inferiores muy por delante de los superiores. Me parece súper interesante ver estas tres imágenes porque muchas veces los pacientes no están al tanto de la gravedad que pueden tener los casos. Normalmente, cuando los pacientes tienen este tipo de mordidas, sí suelen llegar a consulta y decir, ¿saben qué? Necesito ortodoncia. A veces sí vienen instruidos en esto, pero me ha pasado que algunos pacientes vienen con casos así y dicen, quiero un diseño de sonrisa. Y sí, en efecto, vamos a hacerles un diseño de sonrisa, pero no por carillas, sino el primer paso, el principal paso sería poder cambiar la posición dentaria para dejarlas en una posición que nos permita no tener que desgastar todo el diente. Porque como vemos en la segunda imagen, con esos dientes que están tan vestibularizados, están tan salidos, te tocaría desgastar básicamente todo el diente si lo quieres dejar en una correcta posición. Y esto es lo que vamos a lograr con la ortodoncia, poder mover estos dientecitos, lograr que se retruyan, que vayan poniéndose en la posición para que queden alineados.
Y sí, después de la ortodoncia, después de que los dientes estén en la posición adecuada, pues ahí se puede valorar si es que el paciente quiere todavía o no quiere todavía algún tipo de cambio en la forma de los dientes, que es lo que se podría lograr mediante carillas y restauraciones, cambios en la forma. Pero la parte de la ortodoncia es cambios en la posición. Entonces esto tenemos que instruir bastante a todos los que están viendo el programa de que hay estas dos diferencias para que sepan qué es lo que tienen que ir a solicitar en el dentista. Que se instruyan, como es el objetivo del programa, en saber estos temas de la odontología. Exactamente, Liz. Igualmente, pienso que los pacientes no tienen muy claro que no todo se puede arreglar solo con ortodoncia. Entonces, para ellos suele ser una sorpresa llegar y que nosotros como ortodoncistas les digamos que necesitan una cirugía facial. Y pues esto normalmente es porque tiene muchas discrepancias en el esqueleto, es decir, en el hueso superior o en el hueso inferior o una combinación. Entonces esto hace que no sea posible que los dientes se muevan tanto. Existen límites en los cuales uno puede mover los dientes y si es mucha la discrepancia es necesario realizar una cirugía. Esto es importante que la gente conozca porque estamos hablando de casos complicados, sí, de grandes casos. Entonces ahí es cuando tenemos que mencionar que hay casos que no basta los brackets, no basta los brackets. Dicen, pero 2 años y medio, 3 años y medio, pues igual se va a necesitar un tratamiento así de largo, pero para pautar que los dientes queden en la posición ideal para la cirugía. Exactamente, para la cirugía. Entonces comencemos por hablar en qué casos se va a necesitar la cirugía. Instruyamos un poco de cuáles vienen a ser estos casos que ya no califican para solo brackets. Listo, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, los casos en los cuales se necesita ya una cirugía son aquellos en los cuales, como ya les había mencionado, el hueso superior o el hueso inferior tienen una posición o tamaño inadecuado. Si el hueso superior es muy grande y el hueso inferior, que sería la mandíbula, es muy pequeño, se va a necesitar una cirugía, o sea de avance de la mandíbula o sea de retroceso del maxilar o una combinación. Por el contrario, si el hueso inferior, es decir, la mandíbula, se encuentra muy grande o se encuentra posicionada muy adelante y el hueso superior o el maxilar se encuentran posicionados muy atrás o son muy pequeños, se puede necesitar una cirugía de retroceso de la mandíbula o de avance del maxilar o inclusive una combinación de los mismos. Esto siempre con el fin de obtener una oclusión correcta que es necesaria para la función masticatoria, inclusive hay implicaciones de respiración y fonación en estos pacientes. Y también para la estética facial, que yo creo que no es muy conocido, que uno con la ortodoncia puede producir grandes cambios faciales, ya sea en la proyección de los labios, en la proyección del mentón, y más aún en pacientes que tienen mucha discrepancia y que se van a someter a cirugía. Como vemos en esta imagen, tenemos al sujeto del lado izquierdo, vemos que tiene un retroceso de la mandíbula. Para no ponernos técnicos, el maxilar viene a ser el hueso superior de lo que viene a ser la boca y la mandíbula el hueso inferior. Entonces vemos que no tiene un perfil recto, vemos que en el perfil el mentón se ve hundido. Sí. Y esto es porque viene a ser un paciente clase 2, es decir, que tiene el maxilar protruido, o bueno, tocaría hacerle el análisis esqueletal para ver cuál es el problema, si fue que hay un problema de que la mandíbula no está pequeña o si es que el maxilar es lo que está incrementado. Esto se tiene que ver con una radiografía lateral de cráneo. Sí, hay varios análisis que se pueden hacer. Básicamente el gold standard es una radiografía lateral de cráneo en la cual se hacen varias medidas y se determina también la estética del paciente. También para que nosotros determinemos un plan de tratamiento se hacen varias predicciones. Se predice qué movimientos dentales se necesitan y qué cirugía se va a hacer. Y se hace una aproximación de cómo va a quedar el paciente después de la cirugía. Así es como de hecho se determina si el paciente es un paciente quirúrgico, aunque hay casos como los que se pueden ver en la imagen anterior, que es muy obvio que el paciente tiene una discrepancia esquelética y necesita una cirugía facial. Y bueno, básicamente lo que consiste la cirugía ortognática es en adelantar el hueso superior o retrocederlo, que sería el maxilar, o adelantar o retroceder el hueso inferior. Hay bastantes variedades de maloclusiones, no solamente es en sentido del perfil, también se puede expandir el hueso de arriba cuando el paciente tiene pues lo que sería una mordida cruzada, y también se hace mucha cirugía del mentón para proyectarlo más y que se obtenga lo que tú dijiste, un perfil recto, que es el perfil ideal según el estándar de belleza.
Quisiera aclarar, como habíamos en la anterior diapositiva, en la que tenemos los dos sujetos, también tenemos el sujeto del lado derecho, como se ve en la imagen, que en cambio tiene, en la anterior imagen, tiene un mentón protruido. Entonces, cuando vemos que tiene este mentón protruido, decimos, esto es lo que quiero que entiendan los televidentes. Si es que alineamos los dientes, pues el mentón va a seguir igual. Sí. Entonces, listo, voy a dejar los dientes pues en fila india, lindísimos, en posiciones ideales, pero el mentón va a seguir igual. El mentón, tenemos una prominencia del mentón en dicho caso, entonces ahí entra la parte quirúrgica, porque decimos, esto no va a cambiar solo cambiando la posición de los dientes. Entonces, en esos casos, ahí quiero enfatizar que son los casos en los que se necesita cirugía para poder corregir eso, porque ahí en cambio tenemos lo que viene a ser el perfil de bruja, saben decirlo, sí, por lo que queda la quijada salida, ¿no? Siempre hay también un pequeño factor genético para esto, sí, pero exactamente por esta predisposición, lo único que queda cuando ya el paciente viene entrado en edad, viene a hacer la cirugía. Exactamente. Lo ideal sería tratarlos de niños, que hay otras medidas más fáciles que la cirugía, pero cuando el paciente viene ya en edad adulta, hablando dentalmente, que viene a ser una vez que se acabó el recambio dentario, estamos hablando alrededor de los 12, 14 años, ya los huesos ya dejaron de crecer. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué cambios se pueden producir. No todas las cirugías se pueden evitar. Como tú lo dijiste bien, tiene mucho factor genético, en especial el mentón prominente es muy genético y hay ciertos límites en los cuales uno puede jugar mientras el paciente es un niño. Y se podría, pues si el caso es leve, se podría evitar la cirugía o volver a una cirugía de un solo hueso, que no se necesite tanto movimiento arriba y de abajo. Pero no todos los pacientes se puede modificar el crecimiento y eso hay que tenerlo en cuenta, pues porque va a haber planificaciones que se pueden hacer desde niños, medidas que se pueden tomar para que el paciente ya vaya preparado y se realice su cirugía lo antes posible. Creo que ahora lo importante sería, antes de que la gente como que se alarme, saber un poco de en qué consiste esta cirugía, cómo la vamos realizando, porque lo que sí tiene que saber el paciente, que oí una vez de un caso, creo que fue de alguno de nuestros profesores, de que el paciente se quejaba después de la cirugía de que le cambió el rostro. Obviamente va a cambiar el rostro, estamos hablando de que son cirugías que implican un cambio esqueletal y por ende tenemos un cambio en lo que va a ser el perfil. Siempre se va a producir este cambio, entonces esto es importante saber de qué otros tipos de cambios se puede suceder con la cirugía, más que nada el cambio de perfil. Básicamente, pues sí, hay dos indicaciones para que se haga una cirugía ortognática. Una puede ser porque tiene muchísimo discrepancia dental. Hay pacientes que tienen un buen rostro, pero los dientes tienen una posición muy discrepante y se necesita la cirugía para que la oclusión sea correcta. Y esa es la indicación, créanlo, no más difícil porque uno tiene que evitar cambiar el rostro. Mientras que en los otros casos el mayor cambio que se necesita y se desea es el cambio facial. Y básicamente eso vamos a ir sobre el papel de la ortodoncia en la cirugía. La ortodoncia básicamente lo que hace es colocar los dientes en lo que sería una posición ideal respecto a cada hueso, para que el momento en el cual se realiza la cirugía encajen perfectamente, es decir, como unas piezas de rompecabezas. Cuando el paciente tiene pues estas maloclusiones tan marcadas, con este crecimiento pues tan pronunciado de la mandíbula, los dientes tienden a adquirir inclinaciones que nosotros llamamos compensación. Una compensación básicamente es que fisiológicamente los dientes tratan de adquirir lo que sería una posición normal, pero esa posición normal es justamente lo que nosotros queremos eliminar para que se pueda realizar la cirugía. Si es que hablamos de una preparación quirúrgica para la parte de la cirugía, tenemos que hacer una preparación. La preparación ideal, el primer paso sería alinear los dientes para dejarlo en la posición de que luego ya no se los vaya a tener que corregir de la cirugía, después de la cirugía, o incluso después de la cirugía también se va a necesitar tiempo de ortodoncia. ¿Cómo viene a ser ahí? Listo. Entonces, básicamente la ortodoncia estaría recomendada normalmente antes de la cirugía, porque nosotros hacemos el estudio de qué necesita el paciente, cuál es la discrepancia, es decir, la cantidad de milímetros que se van a mover durante la cirugía, cuál es la discrepancia que necesitamos y nosotros la conseguimos eso dentalmente. Básicamente los dientes marcan qué tanto se va a mover.
Nosotros tenemos ciertas medidas que tomamos en los dientes, que es la cantidad de movimiento que se va a dar durante la cirugía. Entonces, antes de la cirugía se trata de alinear todos los dientes, cerrar todos los espacios y dejar esta discrepancia de la que estoy hablando. Se deja la discrepancia y pues una vez que se hace la cirugía cuadra perfectamente y solamente se continúa con ortodoncia para los detalles finales, porque es muy difícil que la ortodoncia quede perfecta antes de la cirugía. Además que el paciente tiene el apuro de operarse y los dientes, una vez que se realiza la cirugía, debido a un fenómeno que se llama fenómeno de aceleración regional, se mueve más rápido. Se ha probado que hasta 3 veces más rápido y pues aceleraría el proceso de ortodoncia final, lo que falte, que sería lo que nosotros llamamos detalles de finalización. Como tú dices, ¿qué se puede hacer también? Se podría hacer una cirugía sin brackets. Actualmente hay pues esta tendencia que se llama cirugía primero, que en ciertos casos se puede hacer cirugía antes de poner los brackets. Y dependerá del cirujano, requiere una curva de aprendizaje muy grande, por lo cual no siempre es lo más recomendable, además que no facilita en nada la cirugía, que sería el objetivo final al cual se quiere llegar. Entonces, puede ser recomendable en ciertos casos, pero no siempre. Se tendría que consultar con los profesionales y ver que están de acuerdo con la cantidad de alineación que tiene el paciente para proseguir con la cirugía. Lo crucial que todo paciente que va a llegar a esto tiene que saber es que cada caso es distinto. Exactamente. Entonces, no hay una receta de cocina que les podemos decir aquí en el programa de va a ser 2 años de brackets, cirugía, 1 mes más de brackets. No existe una pauta exacta así, porque cada caso va a ser distinto dependiendo exactamente de qué tipo de problema esqueletal tuvieron y de cómo era la posición dentaria, porque hay los 2 factores. Hay cuán grave era la anomalía en los huesos y también cuán grave era la mal posición dentaria. Exactamente. Porque son los 2 factores. Pero hablando de la cirugía, ¿cuál sería el momento ideal para la cirugía? Dices que se podría realizar la cirugía antes de los brackets, pero que no es lo más recomendado. Bueno, obviamente cualquier profesional que va a realizar esto tiene que tener una capacitación. Yo no voy a hacer la cirugía facial porque no es mi ámbito. Exacto. Reconozco que no es mi ámbito, reconozco que necesito un ortodoncista y un cirujano facial para esto. Necesito de los 2 profesionales. Pero ¿cuál sería el momento ideal a grosso término? Exactamente. El momento ideal para realizar una cirugía ortognática es cuando el paciente haya culminado su crecimiento, que no se puede dar exactamente una edad porque varía mucho, tiene mucha variación fisiológica, tiene variación entre géneros y pues como sabemos las mujeres siempre más adelantadas acaban el desarrollo primero, los hombres acaban el desarrollo después. Para esto se tiene que hacer análisis de radiografías para ver el grado de desarrollo esquelético que tiene el paciente y también se puede hacer análisis de las hormonas. Entonces, una vez que se determina que este paciente está a punto de culminar el crecimiento, uno puede empezar con la ortodoncia. Se hace la ortodoncia, tiende a ser, dependiendo, como dijo Elise, de la severidad del caso, puede ser prolongada, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años previos a la cirugía. Se puede iniciar viendo que el paciente ya es adolescente, ya podría estar culminando el crecimiento y una vez que se confirma que el paciente no va a crecer más, se inicia con la cirugía. ¿Por qué es así? Porque se espera que acabe de crecer. Porque si este paciente continúa creciendo, los resultados de la cirugía son menos estables. Si yo retrocedo la mandíbula, ya lo tengo con un perfil recto, hermoso, quedó lindísimo el paciente, pero sigue creciendo, ese paciente se puede volver a cruzar y requerir una cirugía posterior. Sabemos que como son cambios fuertes que se van a lograr, que vamos a necesitar pues también un poco de ayuda psicológica en esto, hay que hablar al paciente para que esté al tanto. Pero creo que lo que tendríamos que aclarar un poco es qué tipo de cambios nomás vamos a lograr con esto de la cirugía. Tenemos una diapositiva para ver qué cambios se pueden obtener con estas cirugías, ¿no? Sí, trajimos un ejemplo. Una diapositiva sobre esto, pero bueno, los cambios, como hablábamos, principalmente van a ser sobre el perfil. En la diapositiva también vamos a poder ver, como vemos aquí, ¿no? La corrección del mentón, que justo decíamos el escenario de que viene con el perfil de bruja y lo vemos ya después de la cirugía, pues con un perfil recto. Exactamente. Pues básicamente los cambios que se esperan con la cirugía maxilofacial es obtener el perfil, el rostro más armonioso posible. Nosotros tenemos varias medidas que utilizamos que se llaman cefalométricas porque son medidas faciales para determinar cuáles serían los movimientos ideales para que el paciente termine pues con el mejor rostro que se pueda.
Claro que existen limitaciones fisiológicas, anatómicas que se tienen que tomar en consideración. No todo el mundo puede quedar con lo que sería un rostro ideal, pues lo más cercano posible. Y claramente se puede ver que son grandes cambios, que un paciente, como se puede ver ahí, que tenía una mordida cruzada, un mentón muy prominente, termina con un perfil recto y con lo que sería una sonrisa ideal. Estabas hablando de estabilidad, entonces, ¿a qué nos referimos con los cambios son estables? Listo. Todo tratamiento, tanto ortodóncico y aún más quirúrgico, tiene cierto grado de recidiva. Recidiva es la tendencia tanto de los dientes como la posición de los huesos a volver a su lugar original. Y esto siempre va a existir, no hay forma de evitar que exista cierto grado de recidiva, dependiendo del procedimiento que se realiza y porcentajes que son esperados, pero en su mayoría los cambios se pueden mantener. ¿Cómo se mantienen estos cambios? Para mantener los cambios es totalmente fundamental que los pacientes utilicen retención. Los retenedores de ortodoncia vienen a ser los cuales tienden a mantener los huesos en su posición, porque la ortodoncia, los dientes son los que guiaron el movimiento. Entonces la mordida que se dejó y la mordida que se sostiene con los retenedores de ortodoncia mantiene la mayor parte de los cambios quirúrgicos. En lo de la estabilidad, o sea, siempre que un paciente me pregunta hasta cuándo los retenedores, pues yo les digo de por vida, la verdad. Exactamente. Me parece que verdaderamente el argumento viene a ser de por vida. Los retenedores, pues hay muchos protocolos a lo largo del mundo, pero los estudios nos indican que los dientes no son estables y que hay mucha variedad individual. Es decir, que no se le haya movido a tu hermano, a tu primo, no quiere decir que no se te vayan a mover los dientes a ti. Entonces, sí, definitivamente la retención de ortodoncia es de por vida, es lo recomendable. Sí, y de cuánto tiempo la ortodoncia, pues ahí están las dos claves, pues depende de la severidad del caso. Exactamente. Y que puede variar de meses a años. Creo que en la mayor parte de casos serán tratamientos de años, pero prolongados. Cada caso será distinto. De ahí otra obvia pregunta de todo paciente es el costo. Eso siempre es uno de los dramas con todos los pacientes, pero para más o menos guiarlos, sabemos que obviamente se implica cirugía, no va a ser algo relativamente barato, pero hablemos un poco de lo que va a ser el costo. Listo, tenemos que tomar en cuenta pues el tratamiento de ortodoncia igualmente va a variar. Un aproximado aquí en Ecuador son unos $2,000 de un tratamiento de ortodoncia de unos 2 años aproximadamente. Entonces podemos tener más o menos ese rango, unos 2,000, que será $3,000. Y la cirugía igualmente va a variar, depende qué cirugía se va a hacer, es en un hueso, es en 2 huesos, es con mentón, en dónde se va a realizar, quién lo va a realizar, pero encontramos un aproximado de unos $5,000, puede ser más, dependiendo de qué necesita el paciente. Porque en estas cirugías, obvio, hablando yo un poco, también se podrían requerir placas, ¿no? E injertos. Siempre. Injertos no siempre, depende si es un avance muy grande, se requieren injertos para mantener la vascularidad entre los huesos. Placas siempre, y las placas son costosas. ¿Qué son las placas? Son elementos que fijan al hueso en la posición nueva en la cual se lo va a dejar, y pues lo fijan mientras el mismo hueso se repara y se quedan ahí porque son biocompatibles. De ahí, ventajas y desventajas de la cirugía. Pues obviamente la ventaja es que te va a cambiar la vida, pero hablemos un poco de, en verdad, cuando estamos explicando al paciente cómo le ponemos, siempre hay que explicar la opción, cuáles son las ventajas que enumeramos y cuáles son las desventajas que enumeramos para el paciente. Listo, pues las ventajas, claramente tú lo dijiste, el gran cambio facial, todo es hacia la estética y hacia la función. Entonces el cambio facial del paciente, dependiendo de qué necesite, va a ser muy bueno, siempre hacia a lo que es el estándar de belleza. ¿Y cuáles son las desventajas? Que claramente uno debería iniciar con eso cuando se va a discutir un procedimiento tan grande, tan complicado. Las desventajas inherentes a todo procedimiento de cirugía, que es inflamación, posible infección, dolor, siempre va a haber. Y algo que siempre debemos decir a los pacientes que van a someterse a cirugía de mandíbula es la posibilidad de perder sensibilidad en el labio inferior, que esto es casi garantizado que va a pasar, que se pierda sensibilidad, únicamente que sí se recupera. Aproximadamente un 80% de los casos se recupera, pero va a haber por ahí su 20% que no recupere completamente la sensibilidad, entonces queda ese problema.
Igualmente hay otros problemas, hay un montón de problemas que pueden surgir durante la cirugía, complicaciones durante la cirugía, pero debe ser manejado de una forma íntegra entre los profesionales, conversarlo con el paciente y ver que en realidad, dependiendo de la edad, dependiendo del estado de salud en el cual se va a realizar esta cirugía, no es mayor el problema. Y si el paciente lo requiere, pues lo requiere, porque van a haber complicaciones en pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño, que son problemas de respiración que necesitan una cirugía ortognática, porque es mucho más severo tener un problema de apnea y es necesario. De ahí lo que creo, bueno, yo soy de los malos pacientes, lo que creo que todo malo paciente va a decir, ¿se puede evitar la cirugía? ¿Hay algún caso en el que en verdad se puede evitar? ¿O esto va a ser siempre reglamentario? ¿Cuáles serán estas pautas? Listo, pues la cirugía es obviamente opcional, a menos que sea un paciente, como les digo, que tiene algún problema funcional muy grave. Únicamente se podría evitar o prevenir, mejor dicho, en casos en los que el paciente sea pequeño y ya se vea una tendencia a desarrollar este problema y se pueda modificar el crecimiento. Con esto se usan aparatos ortopédicos, que es importante si ya ven a un niño, en especial un niño que tiene mordida cruzada, que acudan inmediatamente al ortodoncista porque ese problema se podría solucionar y se evitaría una cirugía. Entonces es importante ver si es que se lo puede diagnosticar de niño. Ahí está lo importante de siempre acudir al odontólogo desde la temprana edad. Son importantes los controles, todo esto, mientras más temprano se lo detecta, menos consecuencias trae. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y para todos estos grandes cambios que esperamos que hagan en el siguiente año. Pues el primer gran cambio espero que sea un control odontológico riguroso y les vamos a dejar nuestros números de contacto para que puedan llamar a agendar su cita al 452-2296 o al 0998-961-458. No duden también que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook para contactarse con cualquier inquietud que tengan o para ya comenzar con la meta de año nuevo de arreglarse los dientes. Así que nuestra página de Facebook viene a ser @dentaladvantage_UIO. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros y comencemos con la mejor energía este nuevo año. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.